Supongo que ya está grabando. Les voy a pedir que por favor las preguntas que tengan las dejemos para el final. Para el final de la clase ustedes vayan apuntándolas y entonces pues me hacen las preguntas respectivas. Estamos en la materia de Bioquímica 1 para segundo año de doctorado en medicina, impartida por el Departamento de Bioquímica, y el tema que vamos a ver ahora es el ciclo de Krebs. Mi nombre es Elvia Violeta Zelaya Chávez, soy profesora universitaria 3 y mi formación profesional es en química y farmacia. Bueno, la clase pasada estudiamos la glucólisis. Desde el punto de vista del metabolismo de carbohidratos, esta sería como una continuación de la oxidación de la glucosa que dijimos que daba piruvato en condiciones aeróbicas, lactato en condiciones anaeróbicas, pero en realidad lo que vamos a ver ahora es qué sucede con el piruvato formado en el citosol y cómo va a entrar, en forma de qué compuesto va a entrar al ciclo de Krebs, considerando pues que el ciclo de Krebs, llamado también ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos dicarboxílicos, es el centro del metabolismo aeróbico, es decir, el centro del metabolismo de aquellos derivados de combustibles que se lleva a cabo esta oxidación en presencia de oxígeno. Vamos a recordar un poquito la respiración celular. Ya lo tienen que haber visto en la clase de Introducción al Metabolismo Intermediario. La respiración celular son todos aquellos procesos moleculares mediante los que las células consumen oxígeno y producen CO2. Como sabemos, el CO2 es el producto final, uno de los dos productos finales de la oxidación total de los combustibles. Por eso tenemos acá, a lo mejor les es familiar esta proyección, ¿verdad? Esta diapositiva, porque se trata de los tres estadios o fases o etapas en los que se lleva a cabo la respiración celular. Por eso se titula Catabolismo de proteínas, grasas y glúcidos en las tres etapas de la respiración celular. Habíamos comenzado con la primera vía metabólica estudiada con la glucólisis, que es la glucólisis, como les dije, para dar piruvato. Pero también este piruvato se va a convertir en acetilcoenzimo A para poder entrar al ciclo de Krebs. Y el acetilcoenzimo A también les mencioné que es una encrucijada metabólica y que puede provenir y dar origen a diferentes rutas metabólicas o puede provenir de varios compuestos. Por ejemplo, acá tenemos señalado que puede provenir de los ácidos grasos, también de los aminoácidos. Su porción de alfa-cetoácido se transforma en acetilcoenzimo A y pues por eso decimos que carbohidratos, lípidos y proteínas confluyen en acetilcoenzimo A para poder entrar al ciclo de Krebs, que es lo que se está dando en todo digamos, en toda esta, ay, yo no sé por qué me sale de este color, permítanme. A mí me gusta el rojo, ok. ¿Qué es lo que se está dando? En realidad se está dando un flujo de electrones, está ocurriendo oxidación de estos nutrientes para poder llegar paulatinamente hasta acetilcoenzimo A. La primera etapa o primer estadio de la respiración celular comienza con los combustibles como tal, o sea, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, y finaliza con la conversión hasta acetilcoenzimo A. La segunda etapa de la respiración comienza con acetilcoenzimo A, prácticamente trata de todo el ciclo de Krebs, por eso dice oxidación de acetilcoenzimo A. Y acá es donde se extrae la mayor parte de los electrones contenidos en el acetilcoenzimo A que proviene de los nutrientes para ser recibidos por transportadores electrónicos que en su forma reducida son NADH y FADH2.
Estos transportadores electrónicos van a llegar con sus respectivos electrones a la cadena respiratoria para que allí se den el flujo de electrones que va a permitir esa transferencia y esa energía de tal manera que el oxígeno sea el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, produciéndose agua. Pero no solo eso es importante, sino que también es importante que esta transferencia de electrones va a proporcionar la energía suficiente para que el ADP se pueda fosforilar por fosfato inorgánico y producir ATP, que es uno de los principales requerimientos o principal razón, mejor dicho, de la oxidación de los combustibles. Entonces, cuando finaliza la respiración celular, ya tenemos los dos productos finales de la oxidación total de combustibles, que son CO2 y agua. Bueno, aquí es un poquito también de lo que hemos estado mencionando. Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, se oxidan hasta acetilcoenzimo A en una oxidación paulatina, porque de lo contrario la liberación de energía sería demasiado grande y al ser demasiado grande pues no es viable para nuestro organismo o para los seres vivos que llevan a cabo la oxidación de esta manera. El acetilcoenzimo A, encrucijada metabólica. Aquí quiero destacar que además de que el acetilcoenzimo A por la lipogénesis puede dar origen a ácidos grasos, también este acetilcoenzimo A por la cetogénesis va a dar lugar a otro tipo de combustibles denominados cuerpos cetónicos, que de hecho son utilizados por varios tejidos, por ejemplo el corazón, el hígado, el cerebro en estado de ayuno, etcétera. Pero además los cuerpos cetónicos al servir como combustibles y oxidarse van a dar como resultado acetilcoenzimo A, al igual que los ácidos grasos por el proceso de beta oxidación. Y aquí fíjense que aparece el etanol. El etanol pues no es un nutriente, ya lo van a estudiar el próximo ciclo, sin embargo es consumido, ¿verdad?, por el ser humano y por diferentes oxidaciones va a producir acetilcoenzimo A. Pero ese es un tema aparte que se va a ver el próximo ciclo. Bueno, habíamos dicho que la glucosa podía ser oxidada parcialmente en la glucólisis, dando un rendimiento energético de 2 ATP. Este es el rendimiento energético neto, pero vimos también la cantidad de ATP que se producen a través de las lanzaderas que llevan los electrones hacia la membrana mitocondrial interna. Pero de ganancia neta, la glucosa proporciona 2 ATP cuando se transforma en piruvato y luego en lactato, ¿verdad? Entonces, esto se lleva a cabo en el sitio celular llamado citosol, pero el ciclo de Krebs se lleva a cabo y la respiración celular, la segunda y tercera fase se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces, el piruvato necesita llegar hasta la matriz mitocondrial, donde se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Entonces, pues vamos a ver de qué manera el piruvato entra a la matriz mitocondrial. Tiene que atravesar la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos piruvato proveniente de la glucólisis. Se va a encontrar con que la membrana mitocondrial externa, esa membrana tiene poros y deja pasar el piruvato libremente, pero la membrana mitocondrial interna tiene mayor permeabilidad selectiva, por lo que va a necesitar de una proteína transportadora llamada piruvato traslocasa. Su libro de texto, que es Leninger para esta clase, llama a la piruvato traslocasa transportador mitocondrial de piruvato, MPC. Entonces, este transportador ubicado en la membrana mitocondrial interna permite que el piruvato entre hacia la matriz mitocondrial y ya en la matriz mitocondrial este piruvato va a ser convertido en acetilcoenzimo A
por una reacción que vamos a estudiar en unos momentos. Vamos a estudiar el complejo que la cataliza, vamos a ver que el piruvato se descarboxila y que la coenzimo A forma un enlace tioéster con la fracción acetilo para formar acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A es uno de los sustratos del ciclo de Krebs. El otro sustrato es el oxaloacetato para dar en la primera reacción citrato. Bien, esta es la reacción global catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que cataliza el complejo? Cataliza la conversión de piruvato en acetilcoenzimo A. Se dice que es una reacción de acople porque está acoplando dos vías metabólicas que se llevan a cabo en diferentes sitios celulares. El piruvato proviene del citosol, ya dijimos cómo entra a la mitocondria, y ahí en la matriz mitocondrial se va a convertir en acetilcoenzimo A. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ocurre una descarboxilación oxidativa. El piruvato, les expliqué la estructura en la clase pasada, les dije que era un compuesto de 3 carbonos, que tenía un grupo carbonilo, el cual es un grupo ceto, y tiene un grupo carboxilato, puesto que está el pH fisiológico, es decir, un grupo carboxilo en forma aniónica, y este carboxilato resulta ser el grupo químico funcional más oxidable. Entonces, lo que va a suceder es que el piruvato se va a oxidar y además se va a descarboxilar, desprendiendo este grupo carboxilo y generando CO2. Es lo que está remarcado en color rosa, ¿verdad? O rosado. Entonces, pues, además es una reacción de óxido-reducción, puesto que les acabo de decir que el piruvato se oxida. Y se oxida, por lo tanto, pierde electrones y esos electrones son captados por el NAD, que es uno de los requerimientos de este complejo para convertirse. Al recibir esos electrones o equivalentes de reducción, se convierte el NAD en NADH. Entonces, ¿qué le sucedió al piruvato? Se oxidó. ¿Qué le sucede al NAD? Se reduce porque recibe esos electrones. El NADH producido fácilmente pues se va a la cadena respiratoria que se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna para luego pues allí ser oxidado, reconvertirse en NAD y generar la suficiente energía para que se fosforile el ADP y produzca ATP. ¿Qué requiere esta enzima o qué es este complejo? El complejo de la piruvato deshidrogenasa tiene 5 enzimas. Acá están señaladas las enzimas que tienen su actividad catalítica: E1, E2, E3, que ya vamos a llamar por su nombre en unos momentos, y requiere de tiamina pirofosfato o TPP, requiere de lipoato, requiere de NAD, requiere de coenzimo A y requiere de FAD. Todos estos requerimientos son por los que la piruvato deshidrogenasa, por las que este complejo va a ejercer su actividad. Bien, quiero mencionarles un poco de la coenzimo A. Creo que ya hemos visto también su estructura. No recuerdo en cuál clase, o si no, pues la vemos ahorita. Aquí tenemos el acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A está formado por la unión del grupo acilo proveniente del piruvato, ya que perdió su grupo carboxilato. Este grupo acilo va a formar un tioéster con el azufre que pertenece al coenzimo A. Entonces, recuerden que también el azufre, al igual que el oxígeno, es un elemento muy electronegativo. Entonces va a formar, por lo tanto, un tioéster, ¿verdad? Con el grupo acilo. La coenzimo A tiene una parte de nucleótido, que es esta que vemos acá a la derecha,
tiene una parte que proviene del ácido pantoténico y tiene una parte de beta-mercaptoetilamina, que es la que tiene el grupo tiol, que es muy reactivo, ¿verdad? Este grupo tiol es semejante al grupo oxidrilo o hidroxilo de los alcoholes, puesto que el azufre es electronegativo igual que el oxígeno. Entonces, esta es la parte que se va a esterificar con el acilo que quedó del piruvato. Entonces, vemos que es necesaria esta vitamina del ácido llamada ácido pantoténico. Bien, hablando siempre del complejo piruvato deshidrogenasa, vamos a hablar un poco de su estructura. Tenemos a la izquierda, es una micrografía electrónica donde se pueden ver varios complejos de piruvato deshidrogenasa y que tienen un diámetro de 5 nanómetros. Este complejo de la piruvato dijimos que tiene una enzima E1 que está señalada acá en amarillo, E2, E3, es un complejo grande. Tiene un dominio lipohilo, ¿verdad? N2. Tiene aproximadamente 60 moléculas de la enzima 2 y está en el interior de la matriz mitocondrial. Cada una de estas como rosetas o esferitas, que en realidad no son esferas, es uno de estos complejos aquí señalados. Bueno, aquí ya se comienza a hablar de cuáles son las enzimas principales y las enzimas reguladoras por su nombre. Tenemos que la E1 se llama piruvato deshidrogenasa, así como el complejo. La E2 se llama dihidrolipoil transacetilasa y la E3 dihidrolipoil deshidrogenasa. Y el complejo tiene dos enzimas reguladoras, dos enzimas que lo regulan. Una de ellas se llama piruvato deshidrogenasa sinasa y la otra piruvato deshidrogenasa fosfatasa. ¿Qué es lo que va a suceder? Se lo voy a explicar con más detalle en la siguiente diapositiva, aunque esta también es útil, está en el libro de Baines. Es útil porque nos empieza a introducir en lo que hace cada una de las enzimas. Entonces, pues realmente el complejo tiene 5 enzimas. 5 enzimas, 3 con actividad catalítica y 3 reguladoras, cuyo nombre ya mencionamos. Además, requiere de 5 coenzimas. 5 coenzimas que les dije hace un momento: tiamina pirofosfato, ácido lipoico, coenzimo A, NAD y FAD. A su vez, estas 5 coenzimas requieren 4 vitaminas. Estas 4 vitaminas son, como su nombre lo dice, la tiamina, el ácido pantoténico, que ya vimos que es parte de la estructura del coenzimo A, niacina para formar NAD y riboflavina para formar FAD. Entonces, pues, prácticamente todas son vitaminas del complejo B. ¿Qué es lo que hace cada una en términos generales? La piruvato deshidrogenasa cataliza directamente la descarboxilación del piruvato y la transferencia de 2 electrones y del grupo acetilo desde la tiamina pirofosfato al lipoilisilo oxidado. ¿Qué significa esto? Lo tenemos acá. Acá está con un poco más de detalle. El piruvato, en primer lugar, reacciona, se descarboxila y produce CO2. Reacciona con tiamina pirofosfato, es decir, lo que va a suceder, descarboxilar al piruvato y luego va a transferir 2 electrones a la tiamina pirofosfato para que forme hidroxietiltiamina pirofosfato. ¿Qué es lo que sucede? El grupo ceto del piruvato recibe electrones y al recibir los electrones queda con un grupo alcohólico secundario en el carbono 2, formando hidroxietiltiamina pirofosfato. Esto es catalizado por la piruvato deshidrogenasa. Pero al mismo tiempo, y fíjense cómo dice acá, que cataliza la descarboxilación, la transferencia de electrones y que el grupo acetilo desde la tiamina pirofosfato sea transferido al lipoilisilo. Y aquí está. En segundo lugar, se transfieren 2 electrones
¿verdad? A la sil-lipoilisina o a la lipoilisina, y además se transfiere el grupo acetilo. Aquí ya estamos digamos, en la segunda enzima, pero esta transferencia de acilo lo está catalizando E1, la enzima E1 del complejo. Entonces, pues, lo que sucede es que esta segunda enzima, la dihidrolipoil transacetilasa, es una enzima compleja porque prácticamente tiene un brazo móvil. Ese brazo móvil permite que la lipoilisina oxidada llegue a recibir ese par de electrones y quede semi-reducida. Por eso está acá este grupo tiol. Pero el otro grupo ocupado por azufre es el que va a recibir el grupo acetilo. Entonces, pues, vamos a ir viendo y alternando para poder comprender esta catálisis. Entonces dice que el grupo acetilo es transferido desde la tiamina pirofosfato al lipoilisilo oxidado. ¿Cuál es el oxidado? Este que tiene estos dos azufres que ninguno tiene hidrógeno. Luego la dihidrolipoil transacetilasa, que es la E2, contiene una molécula de ácido lipoico unida por un enlace amido o amida a un residuo de lisina de E2. Y aquí está. Contiene, dice, un enlace amida unido a lisina. Entonces, pues tiene un brazo móvil que interactúa con los tres sitios activos. O sea, interactúa con el sitio activo de la piruvato deshidrogenasa o E1. Interactúa en sí misma al reducir ese grupo, ese azufre, y además, como vamos a ver dentro de un momento, va a entregar los electrones a la tercera enzima, AE3. Entonces cataliza la transferencia del grupo acetilo a la coenzima A, que es lo que dice acá, que ocurre con la transesterificación para obtener acetilcoenzima A. Es decir, pues, que esta lipoilisina semirreducida, que es esta, va a poder transesterificarse con la coenzima A, catalizada siempre por la dihidrolipoil transacetilasa. Esta transesterificación da como producto acetilcoenzimo A. Luego de esta transesterificación, la lipoilisina va a quedar completamente reducida, y al quedar completamente reducida va a poder transferir los electrones de estos grupos tiol al FAD. El FAD ya está formando parte de la enzima 3, es decir, de la dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? La dihidrolipoil deshidrogenasa oxida de nuevo a la dihidrolipoamida. Está reducida, ¿verdad? Aquí tenemos los dos grupos tiol, está reducida, y entonces al estar reducida, la dihidrolipoil transacetilasa de E2, esta va a entregar los electrones al FAD, que es parte de la dihidrolipoil deshidrogenasa, para que forme FADH2. Por eso dice que E3 promueve la transferencia de hidrógeno al FAD, y que en forma de hidruro. Entonces, ¿cómo va a quedar el FAD? Como FADH2. Luego, la enzima E3, dihidrolipoil deshidrogenasa, eh, por medio del FADH2, que está, por supuesto, reducido, transfiere un ion hidruro al NAD y se forma NADH. Entonces, ¿qué tenemos como productos finales? Tenemos CO2, tenemos acetilcoenzima A y tenemos NADH. Los tres productos finales del complejo de la piruvato deshidrogenasa sobre el piruvato, que son los que habíamos mencionado: NADH, CO2 y acetilcoenzima A. Este en realidad no es un mecanismo de reacción, es un mecanismo reducido porque aquí hay de por medio carbaniones, etc.
Bien, resulta pues que la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa es necesario que la veamos con cierto detalle porque esta regulación del complejo piruvato deshidrogenasa a su vez regula el ciclo de Krebs. La piruvato deshidrogenasa está regulada de dos maneras, por modificaciones o quiero decir, por regulación alostérica, que significa regulación por producto, y por producto final, que es el ATP, el producto final de la respiración celular, y además por modificación covalente. El piruvato se convierte en acetilcoenzimo A. Regulada por productos, ¿cuáles son los productos? Es regulada por NADH y por acetilcoenzimo A. Tanto el NADH como el acetilcoenzimo A van a ser modificadores o moduladores alostéricos del complejo piruvato deshidrogenasa, porque al haber una elevada cantidad de acetilcoenzimo A o de NADH, van a inhibir al complejo. Lo van a inhibir porque va a estar indicando a este complejo que ya no es necesaria mayor producción de NADH ni de acetilcoenzimo A, sino que hay que inhibirlo porque no se requiere que se forme más ATP al final de la respiración y además es regulado por el producto final de la respiración celular que es el ATP. Entonces, pues este complejo está fuertemente inhibido por ATP, por acetilcoenzimo A y por NADH. La modificación covalente la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí también es la regulación alostérica, donde solo quisiera agregar dos cosas, que son inhibidores, además del ATP, del acetilcoenzimo A y del NADH, ácidos grasos de cadena larga. También van a estar inhibiendo al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Y al contrario, lo van a estar regulando de manera alostérica positiva, o sea, van a ser activadores de este complejo, elevada cantidad de AMP, de coenzimo A, de NAD y de calcio a nivel muscular. Esto tiene sentido, puesto que la carga energética, como les dije en la clase pasada, si la interpretamos como la relación que existe entre ATP, AMP, ATP numerador, AMP denominador, cuando hay alto ATP, quiere decir que ya no se necesita producir ATP, pero cuando el AMP está alto, sí se necesita producir ATP y esto va a estimular al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Bien, aquí vamos a ver la regulación por modificación covalente. Cuando estudiaron las enzimas, vieron cómo era la regulación por modificación covalente. Quiero decirles que las enzimas que son reguladas de esta manera y que a su vez son reguladoras, estas enzimas tienen su propia particularidad, es decir, ocurre fosforilación reversible, en este caso específicamente de la enzima 1, o sea, de la enzima del complejo de la enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Las otras dos no van a ser regulables, la dihidrolipoil transacetilasa y la E3 tampoco, esas no son reguladas, sino que E1 del complejo es el regulado. Hemos dicho que el complejo en realidad tiene 5 enzimas, las 3 que tienen actividad catalítica y las otras 2 que tienen actividad reguladora. Una de ellas es la de las reguladoras, es la piruvato deshidrogenasa sinasa, la otra es la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. La piruvato deshidrogenasa sinasa, cuando está fosforilada, es inactiva. Por eso dice acá, piruvato deshidrogenasa fosforilada, unida al grupo fosfato o fosforilo, es inactiva. ¿Cómo se va a fosforilar? Cuando es fosforilada por el ATP, en presencia de magnesio, que como toda sinasa requiere de magnesio, ¿verdad? Del ion magnesio. Pero cuando la piruvato deshidrogenasa fosforilada, que por cierto es inactiva,
y que por una fosfatasa va a perder su grupo fosfato o fosforilo, se convierte en piruvato deshidrogenasa desfosforilada que va a ser activa. Esta es la otra enzima reguladora, la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Como su nombre lo dice, fosfatasa va a estar removiendo un grupo fosfato. Entonces, pues, desfosforilada es activa. Fosforilada es inactiva, ¿verdad? Esta enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces, pues, veamos, ¿qué es lo que activa a la cinasa? ¿Qué es lo que activa a la cinasa volviendo a la piruvato deshidrogenasa inactiva? Lo que activa a la cinasa son niveles elevados de ATP, niveles elevados de NADH, niveles elevados de acetilcoenzimo A. Cuando estos cocientes expresados de esa forma están elevados, resulta que van a estimular a la cinasa para que la cinasa fosforile a la piruvato deshidrogenasa y la vuelva inactiva. Y con eso se va a enlentecer o se va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. Pero todos aquellos factores que activen a la piruvato deshidrogenasa fosfatasa y que por lo tanto permitan que este grupo fosforilo sea removido, todos esos factores van a estimular a la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque la van a volver activa al liberarla de su grupo fosfato y quedar de esta manera activa. ¿Qué factores ejercen eso? El magnesio y el calcio a nivel muscular activan a la fosfatasa. Al activar a la fosfatasa, permiten la remoción del fosfato y la piruvato deshidrogenasa queda desfosforilada. La insulina, y aquí entra la regulación hormonal en el tejido adiposo. La insulina estimula a la fosfatasa, remueve el grupo fosfato y vuelve a la piruvato deshidrogenasa activa, ¿verdad? Entonces va a ser más rápida la conversión de piruvato en acetilcoenzimo A y más rápido, por lo tanto, el ciclo de Krebs. Bueno, ¿cuál es el destino de los productos de la descarboxilación oxidativa que vimos hace un momento? Bueno, los productos que van a tener un destino definido son el acetilcoenzimo A y el NADH. El acetilcoenzimo A, por supuesto en condiciones aeróbicas y en la mitocondria, va a entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, este acetilcoenzimo A va a dar ciertos productos. El NADH se va a ir a la cadena respiratoria para permitir la producción de 2.5 moles de ATP. Pero centrémonos ahorita en el acetilcoenzimo A. En el ciclo de Krebs se produce CO2 y el agua que se produce en la cadena respiratoria. Además, se van a obtener 3 moles de NADH, de este transportador electrónico, y 1 mol de FADH2, que por supuesto son sustratos de la cadena respiratoria y se van a ir luego a la fosforilación oxidativa para la producción de ATP. Además, en el ciclo de Krebs ocurre una fosforilación a nivel de sustrato. Va a ser una fosforilación a nivel de sustrato con generación de GTP, que inmediatamente se puede convertir en ATP. Cada uno de estos 3 NADH va a producir 2.5 ATP y el FADH2 va a producir 1.5 ATP, como lo vimos en la clase pasada. Bien, hablando un poquito de la historia del ciclo de Krebs, fue el científico alemán Hans Krebs quien logró dilucidar todas las reacciones del ciclo y logró establecer cómo era el ciclo de Krebs. Con las investigaciones iniciales de un científico llamado Albert Szent-Györgyi a inicios de 1900, esas investigaciones fueron con algunos intermediarios del ciclo de Krebs, pero en realidad fue Hans Krebs quien estableció que lo que ocurría en el ciclo de Krebs era una reacción de condensación
que es la primera, una reacción de hidrólisis, dos reacciones de descarboxilación y luego la regeneración de oxaloacetato. Por eso es un ciclo. El oxaloacetato es el segundo sustrato, es el otro sustrato del ciclo de Krebs y tiene que regenerarse para poder experimentar otra reacción de condensación con el acetilcoenzimo A, porque es un ciclo. Entonces, pues, siendo un ciclo, en realidad, las reacciones catalizadas por la citrato sintasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que son reacciones irreversibles, hacen que el ciclo de Krebs sea unidireccional, o sea, va a ir en una sola dirección. Hans Krebs recibió el premio Nobel por este descubrimiento, por esta consolidación del ciclo de Krebs en el año de 1937 y él vivió de 1900 a 1981. El ciclo de Krebs, entonces, su primer sustrato, les voy a ir introduciendo poco a poco el ciclo de Krebs, el acetilcoenzimo A, lo que hace es condensarse con oxaloacetato, siendo el acetilcoenzimo A una molécula con un grupo acilo, o sea, una molécula con dos carbonos, va a producir por condensación con oxaloacetato, va a producir citrato que ya tiene 6 carbonos. El citrato se convierte en su isómero, que es el isocitrato. El isocitrato es descarboxilado para formar alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En estas dos reacciones se produce CO2 y luego este alfa-cetoglutarato, al ser descarboxilado, produce succinilcoenzimo A, que tiene 4 carbonos y que es un compuesto con potencial elevado de transferencia de fosfato. Y este succinilcoenzimo A, por una serie de reacciones que aquí no están detalladas, va a ser convertido a oxaloacetato, que tiene 4 carbonos. Entonces, pues, aquí se han transferido hasta este momento 8 electrones, se han producido 2 moléculas de CO2 y una de GTP. Bien, ya dijimos que el ciclo de Krebs es llamado de estas formas. Se los mencioné al principio de la clase. También dijimos que es el centro del metabolismo aeróbico y se considera que es una vía común del catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. También vimos por qué. Vimos que debido a que el piruvato se convertía en acetilcoenzimo A, los ácidos grasos también por la beta-oxidación en acetilcoenzimo A y los aminoácidos, que por supuesto provienen de las proteínas, se convierten en acetilcoenzimo A, su parte ceto, ¿verdad? Ocurre en las células aeróbicas, en la matriz mitocondrial y proporciona sustratos de la cadena respiratoria y CO2. ¿Cuáles son los sustratos de la cadena respiratoria? NADH y FADH2. Pero además el ciclo de Krebs es una vía anfibólica, porque sus intermediarios metabólicos van a poder dirigirse a la síntesis de otros compuestos que a su vez pueden seguir otras vías metabólicas. Y esto es bien importante, el carácter anfibólico del ciclo de Krebs. Bueno, aquí tenemos un poquito más amplio el ciclo de Krebs, ya con tantas, eh, con estructuras, ¿verdad? Con las estructuras de sus intermediarios y de sus sustratos. Y yo he escuchado que a veces dicen, ¿y para qué dar tanta fórmula? Bueno, bioquímica y las vías metabólicas y las reacciones que se dan en esas vías metabólicas no se pueden comprender más que comprendiendo la química de esas vías metabólicas. Aquí lo que vamos a destacar es que hay 4 reacciones de óxido-reducción y que en esas reacciones de óxido-reducción, en 3 de ellas se va a producir NADH. Aquí ya se mencionan las enzimas. Miren, por ejemplo, la primera, que es una reacción de condensación de oxaloacetato con acetilcoenzimo A catalizada por la citrato sintasa. Se forma citrato. Luego por una aconitasa que cataliza una reacción reversible, se forma
eh, cisaconitato como intermediario e isocitrato como producto final. Y aquí comienza la primera reacción de oxidorreducción, que en el mundo biológico se les denomina como reacciones de deshidrogenación. El isocitrato, por la isocitrato deshidrogenasa, descarboxila oxidativamente al isocitrato, se pierde un carbono en forma de CO2, se forma alfa-cetoglutarato y los electrones son transferidos al NAD para formar NADH. La segunda reacción de oxidorreducción es la catalizada por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, en la que también ocurre una descarboxilación del alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato se descarboxila oxidativamente y siempre es el NADH el que se forma porque el NAD es el aceptor de electrones. Y luego la tercera reacción donde se produce NADH es la reacción catalizada por una enzima llamada malato deshidrogenasa, la cual convierte al malato en oxaloacetato. La cuarta reacción de oxidorreducción es la catalizada por la succinato deshidrogenasa, que convierte al succinato en fumarato, pero aquí el aceptor de electrones es el FAD para formar FADH2. Y también destacar algo más, que el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es muy similar al de la piruvato deshidrogenasa. Y la fosforilación a nivel de sustrato que ocurre a través del compuesto de alta energía llamado succinilcoenzimo A, y formándose GTP e inmediatamente ATP. Bueno, aquí ya están, yo creo que esto es un poco repetitivo de lo que acabamos de estar diciendo. Ya les mencioné las deshidrogenasas, por lo tanto, esas deshidrogenasas van a requerir que sus transportadores electrónicos estén en forma oxidada para poder recibir los electrones que provienen de los sustratos, que se dé la transferencia electrónica y así, por ejemplo, la isocitrato deshidrogenasa es una enzima que requiere de NAD para producir NADH, al igual que el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y que la malato deshidrogenasa. Antes se hablaba que son dependientes de NAD, realmente sí lo son. Y la succinato deshidrogenasa, que requiere de FAD para poder transferirse los electrones y que se forme FADH2. Bueno, vamos a ir viendo, fíjense, cada una de esas reacciones. El ciclo de Krebs comprende 8 reacciones. La primera de ellas que hemos estado mencionando es una reacción de condensación de acetilcoenzimo A con oxaloacetato y se forma citrato. El acetilcoenzimo A, su parte acetilo, se condensa con el carbono del carbonilo del oxaloacetato, que es el carbono 2. Esta reacción es catalizada por la citrato sintasa y lo que se está dando prácticamente es la condensación para formar citrato y se está deshidratando también. Hay una deshidratación, ¿verdad? Entonces aquí está, es una reacción irreversible. Este es su delta G de menos 32.2. La segunda reacción es la formación de isocitrato vía cis-aconitato, es decir, que el citrato formado lo que va a sufrir es una deshidratación, se libera agua, se forma cis-aconitato y como se liberó agua porque se, se formó el agua a partir de este hidroxilo, de este carbono y de este hidrógeno. Se formó un doble enlace en un compuesto intermediario en la reacción y lo que sucede es que hay una rehidratación, entra agua de nuevo por la misma enzima conitasa para formar isocitrato. Lo que ha ocurrido, vean que la diferencia entre el citrato y el isocitrato únicamente es la posición del grupo
oxidrilo o hidroxilo, ¿verdad? Acá estaba en este carbono, acá está en este carbono. Aquí vemos, todos estos son ácidos tricarboxílicos. El citrato tiene 3 grupos carboxilo y el isocitrato tiene también 3 grupos carboxilo, por supuesto en forma aniónica, al pH de la matriz mitocondrial, al pH intracelular. Entonces, uno de los nombres que recibe el ciclo de Krebs es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La tercera reacción es la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato y CO2. En otras palabras, es la descarboxilación oxidativa del isocitrato para formar alfa-cetoglutarato. Acá tenemos el isocitrato. ¿Qué le va a suceder? Va a perder, va a transferir más bien sus equivalentes de reducción, el isocitrato, y esto va a ocurrir por la enzima isocitrato deshidrogenasa, y lo que requiere es, acá está señalado que requiere NAD o NADP para que se forme NADH o NADPH, pero en realidad en las células eucarióticas esta enzima es dependiente de NAD. Entonces, el cofactor o la coenzima que va a estar interviniendo es el NAD. El isocitrato se descarboxila oxidativamente, pierde el CO2, queda con un átomo de carbono menos. El alfa-cetoglutarato tiene 5 átomos de carbono y queda reducido el NAD formando NADH. Esta también, en el sentido del ciclo de Krebs, es una reacción irreversible en la que su delta G es menos 20.9 kJ por mol. Vemos que el nuevo producto formado es el sustrato de la siguiente reacción. Entonces aquí en la cuarta reacción lo que va a suceder es la oxidación del alfa-cetoglutarato a succinil coenzimo A y CO2. El alfa-cetoglutarato con su grupo carboxilato situado acá junto a este carbonilo, este va a ser el más fácilmente oxidable y por el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el alfa-cetoglutarato se va a descarboxilar, produce CO2 y se forma succinil coenzimo A. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es similar al complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es la similitud que tiene? Bueno, que la enzima E1 y E2 de este complejo son similares a E1 y E2 del complejo piruvato deshidrogenasa. La E3 que la comparten porque es idéntica y requieren las mismas coenzimas, las que mencionamos, ¿verdad? El NAD, el coenzimo A, el ácido lipoico, el FAD y la tiamina pirofosfato, 5 coenzimas. Entonces ya el succinil coenzimo A ya no va a tener 5 carbonos, sino que 4. Pero además de eso, fíjense que el succinil coenzimo A, en el succinil coenzimo A se ha formado un tioéster que va a ser en esta parte de la molécula. Esto le hace ser al succinil coenzimo A un compuesto de alta energía que va a poder permitir la transferencia de un grupo fosforilo al GDP, como lo vamos a ver en la siguiente reacción. Esta reacción también es irreversible. Aquí está su delta G. Conversión, dice en la quinta reacción, conversión de succinil coenzimo A en succinato. El succinil coenzimo A, que les dije que era un compuesto con potencial de transferencia de alta energía, este succinil coenzimo A por la succinil coenzimo A sintetasa va a permitir que el fósforo, que el fosfato inorgánico fosforile al GDP. Y este GDP se va a convertir en GTP, liberándose coenzimo A y formando succinato. En el sentido del ciclo de Krebs, también es una reacción irreversible con un delta G de menos 2.9 kJ por mol. El enlace tioéster con energía libre de estándar altamente negativa permite la fosforilación a nivel de sustrato y que el GDP se transforme en GTP y luego este GTP inmediatamente en ATP.
Se le llama una reacción conservadora de energía porque forma GTP. Es una fosforilación a nivel de sustrato y el GTP puede donar su grupo fosfato al ADP formando ATP. La sexta reacción consiste en que el succinato recientemente formado va a ser oxidado o biológicamente hablando deshidrogenado por otra enzima llamada succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa es una flavoproteína unida fuertemente a la membrana mitocondrial interna, es decir, es una enzima que está unida, forma parte integral de la membrana, es una proteína periférica de la membrana que está unida a la membrana mitocondrial interna, es flavoproteína porque depende de FAD y el succinato va a poder transferir sus electrones al FAD para formar fumarato como producto de esta reacción y para que el FAD se transforme en FADH2. O sea, se forma otro transportador electrónico que en este caso va a ser el FADH2. El flujo de electrones desde el succinato y a través del FADH2 al oxígeno está acoplado a la producción de 1.5 ATP por par de electrones en la cadena respiratoria. Es lo que habíamos visto en la glucólisis y lo que también les mencioné en la visión general del ciclo de Krebs. Un inhibidor de esta enzima succinato deshidrogenasa es el malonato. El malonato tiene una estructura muy similar al succinato. Aquí tienen las estructuras. El malonato tiene 3 carbonos, 2 grupos carboxilo en forma de carboxilato y el succinato tiene 4 carbonos, siempre los dos mismos grupos carboxilo, por supuesto, al extremo, y eso lo hace tener una estructura similar, la del malonato a la del succinato, y puede ser un inhibidor de esta enzima. Bueno, tenemos que se forma fumarato. Lo que sucede a continuación en la séptima reacción es la hidratación del fumarato. ¿Para qué? Para formar malato. El fumarato, por una enzima llamada fumarasa, se va a hidratar y al hidratarse va a desaparecer este doble enlace, este que tenemos acá, para formar enlaces simples carbono-carbono y que se forme el producto L-malato. La fumarasa, llamada también fumarato hidratasa, es una enzima altamente estereoespecífica y les voy a explicar por qué. Cataliza la hidratación reversible, esta reacción es reversible, del doble enlace trans del fumarato a L-malato. ¿Cuál es el doble enlace trans del fumarato? Es este. Tiene un hidrógeno aquí de este lado, otro hidrógeno acá, pero la fumarasa es altamente estereoespecífica para ese enlace trans, ¿verdad? El fumarato resulta tener una estructura muy similar a la del maleato, ¿verdad? A la del maleato. La diferencia es que en el fumarato los hidrógenos están en posición trans con respecto al doble enlace carbono-carbono y en el maleato, maleato no malato, en el maleato la configuración es cis, ¿verdad? Los hidrógenos están en posición cis respecto al doble enlace carbono-carbono. Entonces, el L-malato y el D-malato, lo que se produce es L-malato, o sea, este que está aquí, que solamente puede provenir del fumarato, porque si actuara sobre el maleato, se podría producir D-malato, y lo que se está produciendo es L-malato, ¿verdad? Una reacción con este delta G. La octava y última reacción del ciclo es la oxidación del malato a oxaloacetato. Oxalacetato u oxaloacetato, de las dos maneras se le puede llamar. Para mí lo más correcto es oxaloacetato, aunque a veces al pronunciarlo se le va a uno de un solo, ¿verdad? Decir oxalacetato. Es decir, la oxidación del malato
hace que el oxaloacetato se reponga, ¿verdad? El L-malato, acá por la malato deshidrogenasa que requiere de NAD, se va a transformar en oxaloacetato y se está reponiendo el otro sustrato del ciclo de Krebs. Se forma NADH y el producto de esta reacción es oxaloacetato en una reacción reversible, pero en la dirección del ciclo de Krebs siempre se va a estar reponiendo oxaloacetato. El oxaloacetato es eliminado continuamente por la reacción de la citrato sintasa. Bueno, aquí dice que es eliminado, pero en realidad es utilizado junto con el acetilcoenzimo A para formar citrato. Muy baja concentración intracelular hace que la reacción sea favorable hacia oxaloacetato. Bueno, y aquí lo que vamos a ver ahora, luego de estudiar cada una de las reacciones, cuáles van a ser entonces los productos de una vuelta del ciclo del ácido cítrico. Una vuelta, es decir, cuando entra una molécula o un mol de acetilcoenzimo A. Los productos van a ser 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y un GTP que se transforma en ATP. Por eso vamos a ver la ganancia energética. Netamente del ciclo. Dice ganancia energética en una vuelta del ciclo de Krebs por un mol de acetilcoenzimo A oxidado. Tenemos la reacción general. La reacción general nos dice que un acetilcoenzimo A más 3 NAD que han sido requeridos, más un FAD, más fosfato inorgánico, más 2 moléculas de agua, van a dar como producto 2 moléculas de CO2, 3 NADH más H, un FADH2 y un GTP. ¿Dónde se producen dónde se forman estos transportadores electrónicos? En estas reacciones. El isocitrato, cuando pasa a alfa-cetoglutarato, va a dar un NADH. Y este NADH en la fosforilación oxidativa va a producir 2.5 ATP. El alfa-cetoglutarato, cuando se transforma en succinil coenzimo A, también va a formar un NADH y por lo tanto 2.5 ATP. El malato, cuando forma oxaloacetato, también hace que se forme un NADH, se produzca un NADH que va a dar 2.5 ATP, con lo cual tenemos 7.5 ATP. Pero además, recordemos que por la fosforilación a nivel de sustrato, se produce un GTP y este lleva a la formación de un ATP. En la reacción de succinato a fumarato se forma un FADH2, se produce 1.5 ATP, con lo cual tenemos aquí 2.5 ATP más 7.5. Por cada acetilcoenzimo A van a ser 10 ATP por una vuelta del ciclo de Krebs, es decir, cuando entra un mol de acetilcoenzimo A que se oxida. Ahora, ¿cuál sería la ganancia energética cuando se oxida completamente un mol de glucosa? Recordemos la glucólisis. Vimos que hay tejidos que utilizan la lanzadera del malato y otros tejidos que utilizan la lanzadera del glicerol trifosfato. ¿Qué otra cosa vamos a considerar aquí? La reacción de acople. Es decir, cuando el piruvato se transforma en acetilcoenzimo A. La glucosa nos da un mol de glucosa, da 2 de piruvato. Por lo tanto, acá se van a producir 2 NADH que por la lanzadera del malato, lo cual ya vimos en la clase pasada, produce 7 ATP. Y por la lanzadera del glicerol trifosfato se producen 5 ATP. En la reacción catalizada de acople, catalizada por la piruvato deshidrogenasa, por 2 piruvatos se producen 2 NADH. Entonces se van a producir 5 ATP, cualquiera que sea la lanzadera, porque aquí no tienen nada que ver las lanzaderas. Ahora, si entran 2 piruvatos que se transforman a acetilcoenzimo A, 2 acetilcoenzimo A que entran al ciclo de Krebs, nos van a permitir la formación de 6 NADH, 2 FADH2 y 2 GTP.
Entonces, pues, habíamos dicho que la ganancia neta por una vuelta del ciclo eran 10 ATP, pero como son 2 acetilcoenzimo A, van a ser 20 ATP en cada uno de los casos. Entonces, veamos por la lanzadera del malato, 7 ATP más 5 de la reacción de acople son 12, más 20, 32 ATP. 5 por la lanzadera del glicerol trifosfato, más 5 de la reacción de acople, más 20 en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Van a ser 30 ATP. Entonces, la ganancia neta, cuando se oxida completamente un mol de glucosa, van a ser de 30 o 32 ATP, dependiendo de la lanzadera que se haya utilizado en el tejido respectivo. Bueno, vamos a hablar un poco de la regulación del ciclo de Krebs. Y es que ya vimos a inicios de la clase que hay una regulación del flujo de estos metabolitos desde el complejo de la piruvato deshidrogenasa a través del ciclo del ácido cítrico, porque les dije también que al regularse el complejo de la piruvato deshidrogenasa era una forma de regular el ciclo de Krebs. La regulación del ciclo de Krebs se lleva a cabo por 3 factores que van a regular la velocidad del flujo. Una es la disponibilidad de sustratos, otra es la inhibición por productos acumulados y otra es la inhibición por retroinhibición alostérica de enzimas. Hablando propiamente del ciclo, este está regulado en sus 3 pasos exergónicos, es decir, donde están catalizados los 3 pasos limitantes del ciclo de Krebs y que están señalados con un asterisco. Uno de esos pasos es la catálisis que ejerce la citrato sintasa. La citrato sintasa va a ser estimulada por niveles altos de ADP, pero va a ser inhibida por NADH, por succinilcoenzimo A, que sería una inhibición por producto acumulado. También va a ser inhibida por citrato cuando está alto porque puede provenir de los ácidos grasos y también va a ser inhibida la citrato sintasa por el ATP. La isocitrato deshidrogenasa definitivamente también es inhibida por ATP, al igual que la citrato sintasa y que el complejo de la piruvato deshidrogenasa, pero además en músculo es estimulada por calcio y por ADP. ¿Por qué? Esto tiene una razón de ser en el músculo. En el músculo, sobre todo en el músculo en contracción, se necesita mayor cantidad de ATP para la contracción muscular. Y además se necesita también que el calcio estimule a otras enzimas. Entonces, la forma de producir energía va a ser aumentando el flujo del ciclo de Krebs. La otra regulación está a nivel del complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual también es estimulada por el calcio e inhibida por succinilcoenzimo A, que es el producto de la reacción, y por el NADH. Bien, acá lo que quiero destacar es que la regulación del flujo de metabolitos desde el complejo de la piruvato deshidrogenasa a través del ciclo de Krebs en mamíferos y por supuesto en nosotros depende de la disponibilidad de acetilcoenzimo A. Este es un control importante para la piruvato deshidrogenasa y también para la regulación de las enzimas de las primeras etapas, pero también el estado energético de la célula y sobre todo la disponibilidad de coenzimas oxidadas en la mitocondria determina la actividad del ciclo. ¿Qué significa esto? Que si hay un nivel elevado de ATP y un nivel bajo de AMP y de ADP, el ciclo va a tener menor velocidad de flujo, pero que si hay un nivel elevado de ADP, de AMP, eso va a estimular al complejo de la piruvato deshidrogenasa, el AMP, y el ADP a la citrato sintasa para que el flujo del ciclo de Krebs sea a mayor velocidad. Otra limitante es la disponibilidad de coenzimas oxidadas. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber suficiente NAD y FAD.
NAD para 3 enzimas del ciclo, para isocitrato de deshidrogenasa, para alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa y para malato de deshidrogenasa, y FAD para la succinato de deshidrogenasa, para que estas coenzimas o transportadores electrónicos puedan recibir esos electrones. Si hay un obstáculo, ya sea en el ciclo por alguna deficiencia de una enzima, porque hay mutaciones de enzimas del ciclo de Krebs, o si hay una mutación de alguna enzima en la cadena respiratoria, eso va a impedir que las coenzimas o transportadores electrónicos se reoxiden y por lo tanto el ciclo de Krebs va a ser más lento. Bueno, hablamos del carácter anfibólico del ciclo de Krebs. Este consiste en que hay intermediarios que van a dar origen a otros compuestos, por ejemplo, a varios aminoácidos, o en el caso del citrato, que puede dar origen a ácidos grasos y a esteroles. En el caso del alfa-cetoglutarato, que se transamina y recibe un grupo amino para formar glutamato. A partir del glutamato se forman otros aminoácidos como arginina, prolina, glutamina, y este carácter anfibólico va a depender también del momento metabólico, o sea, de los requerimientos que tenga la célula en ese momento. Además, el glutamato participa en la síntesis de purinas, en la síntesis de nuevo de purinas, como lo van a ver el próximo ciclo, para dar nucleótidos precursores del DNA y RNA. El succinilcoenzima A particularmente es un precursor de las porfirinas y el hemo es una, acuérdense que su parte orgánica es una protoporfirina. Además, por la enzima málica, el piruvato se puede transformar en malato y este malato en oxaloacetato. El oxaloacetato también es un precursor para la formación de aspartato, de asparagina, y que éstas se van a ir a la síntesis de pirimidinas, otra clase de bases nitrogenadas. El oxaloacetato, a su vez, puede dar como producto fosfenolpiruvato, que se va a ir a la gluconeogénesis y a formar glucosa. Y el fosfenolpiruvato, que también puede dar origen a varios aminoácidos: serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptófano. Lo importante, vamos a destacar aquí también, es que el oxaloacetato sea repuesto. Y esto va a ser por las reacciones anapleróticas que vamos a ver en un momento. Catalizada, la principal de ellas, por la piruvato carboxilasa, pero ese es otro apartado de la clase. Y acá tenemos las reacciones anapleróticas. Según el tejido, así son catalizadas por diferentes enzimas. La principal reacción anaplerótica del ciclo de Krebs, es decir, la principal reacción que va a reponer oxaloacetato, es la catalizada por la piruvato carboxilasa. Acá el piruvato más bicarbonato más ATP va a formar oxaloacetato, dando ADP y fósforo inorgánico. ¿Dónde va a ser importante especialmente? En hígado y riñón. La biotina es el grupo prostético de la piruvato carboxilasa y transporta CO2 que en forma de bicarbonato va a carboxilar al piruvato para que se forme oxaloacetato. Otra reacción anaplerótica, pero menos importante, es la que cataliza la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que a partir del fosfenolpiruvato más CO2 más EDP produce oxaloacetato en corazón y músculo esquelético. Otra es la fosfenolpiruvato carboxilasa, que permite que el fosfenolpiruvato con bicarbonato forme oxaloacetato, pero esta no tiene tanta importancia para el ser humano. Y finalmente, otra reacción anaplerótica es la catalizada por la enzima málica, piruvato más bicarbonato más NAD o NADP, para dar malato, NADPH o NADH, quiero decir, va a dar malato y es ampliamente distribuida en eucariotas y bacterias. Destaca entonces la reacción de la piruvato carboxilasa, que es una enzima reguladora, cuyo modulador alostérico positivo es el acetilcoenzima A. Es decir, cuando hay abundancia de acetilcoenzima A, la piruvato carboxilasa
va a catalizar la formación de oxaloacetato a partir de piruvato. El piruvato ya no se va a estar convirtiendo más en acetilcoenzima A, sino que en oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Fíjense que acá tiene que ver la entrada de la parte cetoácido de los aminoácidos al ciclo de Krebs. Recuerden que dijimos que el ciclo de Krebs es el centro de metabolismo aeróbico, que es el centro del catabolismo de aminoácidos, glúcidos y proteínas, perdón, y lípidos, de ácidos grasos, mejor dicho. Y aquí lo que vamos a destacar es que todos estos aminoácidos se van a perder su grupo amino y su parte cetoácidos va a entrar en diferentes puntos al ciclo de Krebs. Por ejemplo, la alanina se convierte en piruvato, en acetilcoenzimo A, y que va a estar proviniendo realmente de la alanina a piruvato, luego acetilcoenzimo A, para formar citrato. Lo mismo va a suceder con la serina, la cisteína, el triptófano y la glicina, que van a poder entrar a este nivel. Ahora el glutamato, la glutamina, la prolina, arginina, histidina, por una reacción de transaminación van a perder su amino y van a entrar en forma de alfa-cetoglutarato. Valina, treonina, metionina e isoleucina entran a través de succinilcoenzimo A. Fenilalanina y tirosina entran como fumarato. Asparagina y aspartato, y esto es importante, lo vimos, este aspartato en la lanzadera del malato aspartato, van a perder su grupo amino y entran como oxaloacetato. Finalmente, pues, las funciones esenciales de estas vitaminas en el ciclo de Krebs, estas ustedes las pueden estudiar, ya se las mencioné, el mismo nombre lo dice, riboflavina para proveer de FAD, flavina adenín dinucleótido, que es coenzima de la succinato deshidrogenasa. Y la niacina, la tiamina y su respectiva participación. La biotina, aquí hemos introducido otra vitamina del complejo B, que es importante para la piruvato carboxilasa, como ya lo vimos hace un momentito, enzima anaplerótica del ciclo. Y entonces, pues, la importancia del ciclo de Krebs radica básicamente en estos puntos. Aporte equivalente de reducción, NADH y FADH2, que generan 2/3 de la energía metabólica. Aporte intermediarios metabólicos para procesos biosintéticos, gluconeogénicos, como el fosfenol piruvato que viene del oxaloacetato, transaminación y desaminación. Es la vía común final de oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se realiza en todas las células aeróbicas. Hace posible la interconversión de nutrientes. A través de sus intermediarios se regulan otras vías metabólicas. Produce la mayor cantidad de CO2 en los tejidos, ya lo vimos también, y es la mayor fuente de coenzimas reducidas, o sea, de NADH y FADH2. Bueno, decirles que también hay alteraciones genéticas del ciclo de Krebs, como las mutaciones en la enzima E3 del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para dar la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. También alteración genética en la fumarasa para producir tumores del músculo liso, y también en la célula, las células de la glándula adrenal, como defectos en la succinato deshidrogenasa, ¿verdad? Como el feocromocitoma. Y eso es todo lo que teníamos para esta clase. Aquí está la bibliografía, el ciclo de Krebs. No sé si hay preguntas, jóvenes. Hola. ¿No hay preguntas? Dejo de presentar, es que tienen discusión, ¿verdad? Bueno, hemos llegado hasta acá entonces, jóvenes. Muchas gracias. Doctor. Dígame. Gracias. Bueno, como no, vamos a tener asesoría también sobre esta clase. Hasta pronto. Nos vemos. Cuídense. Adiós, doctora, gracias. Bueno, y Buenos días. gracias igualmente para todos.